permanecen, contacto evangelístico que no permanecen sin ninguna causa aparente. Y esas cosas se pueden dar y podemos a veces pensar que simplemente es algo normal, pero no son normales. Muchas de esas puede ser que sean normales, pero muchas puede que no sean normales, sino que tienen otro trasfondo y otras características que en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a orar por ellas. Vamos a encomendar a Dios este tiempo. Señor, aquí estamos esta mañana convencidos de que tú eres nuestro Rey victorioso, convencidos de que tú estás marchando, de que tú eres el Señor y que tú has logrado una victoria para cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y pedimos que podamos ser animados y reforzados en oración el uno al otro. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de escuchar al hermano Ordóñez. No es el de la risa, sino un historiador que ha escrito varios libros, ya sacó un nuevo libro ya revisado sobre la historia del Evangelio en Colombia, y da por secciones del país y por denominaciones, una obra muy completa, muy buena. Y él, revisando yo en esta semana la historia, me acordé de algo que él dijo. Él cuenta la historia de una señora. Podemos pasar la diapositiva, la siguiente. En la historia que les voy a contar, que sucede en la ciudad de Pasto, dice que había una ocasión en la cual una señora estaba yendo por unos domingos a una iglesia cristiana, y la vecina le criticaba a esta otra porque iba allá, y le decía que allá en esa iglesia tenían al diablo encerrado en un cuarto. Y la señora que iba allá le dijo: bueno, yo le doy gracias a Dios porque al menos estas personas que llegaron ahora aquí a Pasto lo tienen allá encerrado, porque por mucho tiempo estuvo aquí en la ciudad de Pasto suelto haciendo de las suyas. Y entonces cuenta también la otra historia del sacerdote del pueblo, de un barrio allí donde él decía que había capturado al diablo y lo tenía preso por una semana y le estaba dando latigazos con un rosario. Entonces, estas dos historias, pero principalmente la primera historia, me hizo pensar que nos muestra a veces los conceptos equivocados que hay en cuanto al diablo. Que el diablo se puede meter en un cuarto, pero por otro lado está la certeza de la anciana de que los cristianos tenían al diablo bajo el control. Pero en este tema de la guerra espiritual se pueden dar varios extremos y varios extremos equivocados. Y uno de esos extremos equivocados es el de ignorar este enemigo y tomar el tema a la ligera. No, el diablo sí existe, el diablo ya está vencido, el diablo está derrotado y a mí no me hace nada. Entonces tomar el tema así a la ligera. Pero también está el otro extremo, es el tener una excesiva preocupación en Satanás y su reino. Y a veces, en ese sentido, una de las estrategias de Satanás es que seamos más conscientes a veces del mismo, porque ya todo es el diablo. Se quemaron los frijoles, el diablo. No llegué a tiempo a la parada del bus y el bus se me fue, el diablo.
Entonces todo se le echa la culpa al diablo. Entonces, y el vocabulario está a veces reprendiendo todo el tiempo al diablo y no dándole la gloria a Dios. Entonces, el diablo sí quiere que toda la atención esté sobre él. Entonces, esos son dos extremos. Vamos a ver ahora, Santiago, el equilibrio. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó con la otra? Dos extremos y el equilibrio se lo volé. El equilibrio es que el reino de Satanás es una realidad y estamos envueltos en una batalla. O sea, eso es algo que no podemos ignorar. La Biblia dice, no podemos ignorar sus maquinaciones. Pero la noticia buena es que la palabra de Dios enfatiza la victoria ya ganada de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios ha hecho provisiones y que podemos apropiarnos de esa verdad y de esa realidad. Entonces, eso es una buena noticia, de que por un lado el reino de Satanás es una realidad y estamos envueltos en una batalla, pero que ya hay una victoria ganada. Entonces, cuando uno mira la realidad de la batalla, sabiendo que Jesucristo ya ganó y venció, entonces cuando uno ora, debe orar basado en esa realidad y basado en esa esperanza y ese hecho histórico. Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios que nos da esta mañana unos pensamientos para orar. Pasamos a la siguiente. Vamos a leer vamos a hacer una meditación breve de estos 3 versículos que ya los conocemos, pero necesitamos repasar. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, quiero que alguien lo lea. Y eso está dentro del contexto de la misión de los 70, cuando el Señor envió 70 hombres de 2 en 2. Ya si lo tiene ahí, Lucas capítulo 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, entonces, en el capítulo 10, al comienzo, el Señor los manda, los designó de 2 en 2 para que fueran a toda ciudad y todo lugar. Y Jesús les dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O sea que la tarea principal que tenían que hacer estas personas, estos 70, era la de comunicar el Evangelio, de comunicar la verdad. Pero en ese proceso, el Señor también le dio autoridad, les dijo que no tuvieran miedo porque el Señor iba con ellos y que tendrían la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Pero cuando regresan y rinden un informe, ¿dónde estaba el enfoque de los 70? Según esos versículos. Exactamente, pero el énfasis de ellos era el que menciona Roberto, o sea, que los demonios se les estaban sujetando. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, todo el énfasis estaba allí en que, bueno, sí hemos logrado victoria sobre Satanás. Pero el Señor tiene que aclararle, miren, yo vi a caer a Satanás del cielo como un rayo. Yo les he dado a ustedes potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea que no les debe sorprender eso, sino más bien regocíjense en que no en que los espíritus se les sujetan, sino en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, es fácil uno en la vida cristiana enfocarse simplemente
en el hecho de Satanás, de que Satanás se nos sujeta a nuestros pies, de que cuando nosotros oramos por los endemoniados son sanados, son liberados. Pero también hay otro lado que es la tarea principal de la iglesia, es la de llevar el evangelio. O sea, el ver que personas, porque ¿qué hace uno? Yo en mi experiencia me he dado cuenta que ¿qué hace uno con ver personas que han sido liberadas de los demonios, pero no están siguiendo a Dios? Hay personas, yo tengo experiencia que hemos ayudado a personas a encontrar su libertad en Cristo y son libres, pero no siguen en el camino de Dios, y uno no sabe si realmente llegaron a ser hijos de Dios. Entonces, el enfoque de esta mañana, por un lado, es reconocer que hay una victoria garantizada, pero que ese no debe ser el motivo de nuestro gozo, sino que el motivo debe ser que personas conozcan el Evangelio de Jesucristo, amen y sirvan a Cristo, y que cuando hay que atender necesidades espirituales como problemas en sus vidas de demonios, sabemos que tenemos el poder de Dios. Entonces, no nos enfoquemos tanto en que Satanás está vencido, sino enfoquémonos en que Dios nos ha dado autoridad a nosotros, no solamente de hollar serpientes y escorpiones, pero nos ha dado autoridad de predicar el Evangelio a las personas. Segunda de Corintios 10, 3 al 7, ¿qué dice? 3 al 6, ya alguien lo leyó en esta mañana, pero vamos a recordarlo nuevamente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la ejecución de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, entonces las armas de nuestra milicia no son un machete, no son un revólver, no son exactamente, sino que son armas espirituales, pero que son poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas poderosas en Dios que nosotros tenemos? La oración, la palabra de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos, cuando estamos orando, afirmamos de que Satanás ha sido derrotado, que ha sido vencido. Entonces, la guía del Espíritu Santo. Entonces, tenemos armas que son en las cuales nosotros enfrentamos esta lucha. No es una lucha humana, no es una lucha que enfrentamos en la carne, no es una lucha que enfrentamos solamente con conocimiento y razonamiento, sino que es en el poder. Son fuertes, esas armas espirituales son poderosas, pero en Dios, no en nosotros, nada más. Y Colosenses 2:15, alguien por favor. Y derrotando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Okay. Ahí está la provisión mayor, que es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, donde exhibió públicamente a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellas. Mis amados hermanos, nosotros tenemos muchas provisiones para poder orar y no ser pasivos, porque como dije al comienzo, podemos ser pasivos en este tema de la guerra espiritual. Entonces vamos a hacer lo siguiente en esta mañana. Vamos a dividirnos en grupos, pero antes de dividirnos en grupos, vamos a dar unas orientaciones, por favor. La primera orientación es que todos los que estamos aquí estamos invitados a orar. No, porque es que yo no tengo 30 años en el Evangelio, todos están invitados a orar. Hay personas que tienen experiencia de orar en guerra espiritual, pero no tienen que limitarse en su forma de orar. O sea,
como usted ha aprendido a orar en forma de guerra espiritual, ore así. Ya no es aquí que vamos a tratar de que a inventar algo nuevo, sino ore en la forma que usted tiene de orar. Es provechoso en todos los casos, tanto para el que no tiene experiencia y para el que tiene experiencia, incluir porciones de las escrituras cuando oramos. Recuerden que a Satanás el Señor, cuando lo tentaba, le decía: escrito está. Escrito está, con la palabra de Dios. Tercer lugar, debemos orar el primer segmento, y si no pasamos de allí, está bien y seguimos en otra ocasión. Pero el primer segmento es orar por situaciones de ataque de manera específica. ¿Cuál es la idea? Que yo voy a entregar esta hojita a 4 personas que van a liderar, a moderar el grupo. Y en ese grupo van ustedes a comentar cuáles son algunas situaciones que estamos viviendo a nivel personal, familiar y eclesial. Por ejemplo, usted en su grupo pequeño puede comentar: mis amados hermanos, yo he estado recientemente enfermo cuando no es una cosa, cuando es la otra. O sea, usted comente la situación que experimenta, donde percibe que puede ser un ataque espiritual, para que el grupo ore por usted. Entonces, identificar las situaciones, pero no es hacer un estudio ni resolver. Recuerden que no es resolver la situación del hermano aquí. No es que, bueno, yo tuve este problema en la moto, entonces vamos a darle la solución. Esto tiene que cambiar el aceite, tiene que usar remula número tal. O sea, no. O sea, la cuestión es mencionar la situación y breve, y orar específicamente por la persona. Orar en ese sentido. Eso es muy importante, y debe haber alguien, o sea, puede ser en la misma hojita o se busca otra hojita. Yo pensé que había dejado suficiente tiempo, pero parece que no. Espacio, pero no. Entonces la idea es para que escriban allí: fulanito Pedro, constantes problemas de salud. Algo breve, una descripción breve, para tenerla en cuenta para orar. Entonces, vamos a formar grupitos de 10 personas. La segunda aspecto de la oración es identificar a personas en nuestro oico que viven en Barranquilla, que necesitan conocer a Jesucristo, pero que uno no les ve interés en el Evangelio, o que les estamos compartiendo el Evangelio, hacen una profesión de fe, pero no se integran. Orar por esos contactos, con nombres específicos. Y también dejar los datos allí escritos también. Entonces, orar por cada persona en la lista, en el grupo, y por cada persona que está trabajando en hacer la tarea de compartir el mensaje del Evangelio. ¿Alguna pregunta? ¿O está clarito? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay 2, 4, 6, 8, y vamos a incluir a Felipe en este grupo. Felipe, pásate con Ángela para acá, por favor. Entonces, 10 personas ahí. Bueno, acá con Muriel, Sara, la hermana Lucy, Robinson, Vladimir, aquí me forman un grupo. Y aquí está Muriel, que nos va a guiar ahí están todos están allá. Bienvenidos. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9, y el hermano vamos a pasarlo para allá. Ustedes pueden pasar para allá con Lenny y Aileen, hermana Lucia, y aquí Diana nos va a ayudar. Ahí se puede voltear, pueden acomodar las sillas, acomoden las sillas. Y aquí este grupo que es más numeroso, van a venir todos acá, y aquí
Y Merari nos va a ayudar. Roberto, Y Roberto, Rosita. O bueno, de pronto vengo, forma otro grupo acá con. Y aquí tengo ya otra hojita. Regreso al anterior. Entonces, la idea es que tengan la libertad de poder compartir entre el grupo alguna necesidad de oración donde ustedes perciben que están siendo atacados, que están en dificultades para orar. Entonces pueden comentar allí y vamos a tener para limitar el tiempo 10 minutos para esa primera sección. 10 minutos. Así que hay que ser bien concreto y bien conciso.